Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. ¿Cómo están? Siempre es muy grato para nosotros tener este espacio especial para los líderes, maestros de Escuela Sabática, que cada sábado exponen la palabra de Dios, hacerlo a través del ciclo del aprendizaje. La lección de esta ocasión es Por espejo oscuramente, la lección número 7. Estamos aquí juntamente con el profesor Fernando de Luqui. Él es teólogo, es formado en teología, también biología, y es un estudioso de todo este tema del creacionismo. Bienvenido, profesor de Luqui. Muchas gracias. También estamos con el pastor Edgar Horna, quien es graduado en teología, actualmente es decano de la Facultad de Teología, tiene estudios de maestría en teología y es un estudioso también de toda esta área de paleontología y también creacionismo. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Vamos a hacer una oración e iniciar nuestro bosquejo. Amante Padre que estás en el cielo, rogamos por favor que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento de estudio de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo aquí en mis manos un plato de bronce. En la antigüedad mucha gente usaba este plato de bronce para poder verse como un espejo. Yo estoy usando la parte de atrás a propósito para mostrar que esta superficie refleja de alguna manera nuestro rostro, pero en una forma pálida, no tan clara. No es igual que un espejo original. Exactamente eso ocurre cuando nosotros procuramos ver un poco el carácter de Dios a través de la naturaleza, por ejemplo, que está totalmente casi destruida. El foco de la lección de esta semana es observar la visión bíblica de la manutención continua de la creación. Vamos a pasar a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración. Hemos de usar dos puntos específicos que proponemos para la exploración. El primero, el carácter de un Dios que continúa cuidando de la creación. Y en segundo lugar, la manutención continua de su creación revela su propósito y voluntad. Vamos a la primera parte, entonces tenemos una pregunta. ¿Por qué la naturaleza por sí sola es incapaz de proporcionarnos una comprensión correcta de Dios? Sencillamente porque la naturaleza que convivimos con ella en estos días no es la naturaleza original que salió de la mano de Dios. Está sumamente alterada y era parte del poder del mal alterar, incluso haciendo mezclas, hibridaciones y cosas por el estilo con los animales, de manera que él ha ido desde siglos atrás acumulando todo su museo de extrañezas, de confusiones, que son las que van a dar sustento a las teorías falsas de la evolución. Entonces la naturaleza actual no refleja, o refleja muy pálidamente, el plan original de Dios. Que Dios cuida de la naturaleza. Todavía el manzano da manzanas, todavía podemos respirar aire, pero ¿cómo explicar la ferocidad en los animales? ¿Cómo explicar los venenos, las espinas y una serie de cosas que hay en la naturaleza que dicen, esto ha salido de las manos de un Dios de amor? Entonces, pues, tenemos que tener presente eso, ¿no? La naturaleza actual no puede darnos una imagen perfecta del carácter de Dios. A Dios le duele que la naturaleza esté en este estado, indudablemente. ¿No? Así es. Y otra pregunta rápidamente surge: ¿de qué forma el diluvio, por ejemplo, afecta nuestra comprensión del mundo creado? ¿Y qué responde el estudio del mismo y de sus efectos? Bueno, el tema del diluvio es un tema muy amplio y ha sido, digamos, estudiado ampliamente desde los dos lados, ¿no? Desde los que tienen el concepto evolucionista y de quienes somos creacionistas. En el mundo evolucionista, la posición es que en realidad no existió un diluvio, la Tierra fue creada así y que con el tiempo ha ido erosionándose, creándose todo lo que nosotros vemos.
y que los animales pues, que han existido en el pasado han ido siendo enterrados a medida que pues, el tiempo ha ido pasando y bueno, efectivamente para ellos es posible ver en la cadena geológica aparentemente esa secuencia, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios es explícita en describir que llegó un momento en que la raza que Dios había creado y que se había desarrollado, ¿no? Los llamamos antediluvianos, llegaron a un punto de descontrol, de rebelión total, tanto así que le pesó a Dios de haberlos permitido vivir, así que decidió erradicarlos del planeta. Y para ello Dios utilizó un diluvio universal. Ese diluvio universal es fácilmente detectable en cualquier parte del mundo. Hoy muchos científicos están de acuerdo en que hay evidencias de una catástrofe que abarcó a todo el planeta. Cuando uno revisa toda la cadena geológica, uno encuentra que hay vacíos que no permiten apoyos sobre la teoría de la evolución. Al contrario, más bien demuestran, tanto en las rocas como en los animales que están depositados o fosilizados, de que evidentemente todo ello fue producto de una catástrofe universal, ¿no? Entonces, no es fácil en todo caso aceptar que un Dios de amor, de gracia, haya destruido el planeta. Sin embargo, dentro de toda esa estructura, ¿no? De lo que Dios tuvo que hacer para que el diluvio fuera un evento de esa naturaleza, nosotros aún allí podemos encontrar a un Dios de orden, un Dios de gracia y amor, ¿no? Una pregunta, ¿de qué forma la revelación sobre el gran conflicto, entrando ahora en esta parte, el gran conflicto, nos ayuda a entender los males del mundo? Reconocemos que hay un gran conflicto, ¿no? Sí. Indudablemente por cualquier lado o por todo lado nosotros encontramos degradación, violencia, y no solamente en el mundo del ser humano, ¿no? Aún en la naturaleza nosotros podemos encontrar degradación, espinas, cardos, violencia, animales salvajes, plantas venenosas, el ambiente general, ¿no? Sí, dañino, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve el problema o las manchas que generan problemas en la realidad tanto humana como exterior o de la naturaleza, y lo vemos desde la perspectiva bíblica, nosotros encontramos que ahí hay una descripción bastante clara y precisa de las implicancias o de las condiciones o situaciones que puede generar el gran conflicto que existe entre Dios y Satanás, ¿no? Evidentemente, este planeta es parte de ese momento de conflicto y las evidencias que podemos ver en medio nuestro, ¿no? Son evidencias permanentes, claras, precisas de ese gran conflicto en el cual nosotros mismos somos parte de ello. Y hay una declaración bíblica que dice que Dios va a destruir a los que destruyen el mundo. Romanos capítulo número 8, versículo 22 dice, toda la creación gime a una, ¿no? Sí. Si me permite agregar, la gente en el mundo tiene sus criterios, le gusta caminar sola, sin la orientación de la Biblia ni de Dios. Entonces se dice, ¿quién está calificado para designar qué cosa es el bien y qué es el mal? Escuchamos a materialistas, a naturalistas que dicen, el bien y el mal es un asunto puramente meramente valorativo del ser humano, ¿no? Si tú crees que el mal, es malo. Si tú crees que el bien es bien, es bien. Y punto. Porque todo depende del hombre. Pero esto en la Biblia, en las Escrituras, desde estos versículos que dicen, hay de al que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. O sea que invierte los valores. Solo Dios, que nunca pecó y que es el autor del bien, de un gobierno feliz, perfecto, sin defectos, es el único capaz de decir qué es bueno y qué es malo. Y en la santa palabra de Dios está bien claramente definido dónde está la frontera entre el bien y el mal. Y el darwinismo proclama exactamente lo contrario, ¿no? Sí, la lucha por la supervivencia, como que, la imposición del más fuerte. Y que no existe el mal, ¿no? ¿O sí? Bueno, dice que la lucha por la supervivencia está indicando que cada cual tiene que luchar por su propia subsistencia. Pero ¿qué podemos responder a eso, no? ¿Existía el hambre? ¿Existía la escasez en el mundo salido de la mano de Dios? No. Justamente por eso.
el carácter de los animales cambió, se volvieron fieros, justamente por las influencias directas del mal. Tenemos escritos que dicen que Satanás tiene bien estudiados todos los secretos de los laboratorios de la naturaleza y trata de utilizarlos para el mal hasta donde Dios se lo permite. Si no fuera así, ya nos habría pasado lo que le sucedió a Job con su familia, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Surge una pregunta rápidamente frente a todo lo que hemos estudiado. ¿Por qué no podemos depender solamente de nuestras capacidades mentales para entender el mundo que nos rodea? Bueno, yo creo que uno de los peligros que nosotros corremos, y es una advertencia bíblica, es que tratemos de entender el mundo racionalmente, con nuestras propias capacidades. Y nos podemos engañar porque nuestra percepción es finita. No podemos comprender, por ejemplo, qué es lo que está motivando a una persona a actuar de una forma. Solo Dios podría entrar en la mente de una persona y saber sus motivaciones. Y así, hay muchas cosas que la ciencia nos permite de repente hasta racionalizar, pero entender algunas leyes, por ejemplo, van más allá. La intervención divina, por ejemplo, en nuestra historia va más allá de nuestro raciocinio. Así que comprender así a secas o racionalmente solamente todo lo que implica la creación no siempre va a ser fácil. Hay muchas cosas que las vamos a tener que aceptar por fe. Y para eso vamos a necesitar de la revelación, lógicamente. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Nosotros hablamos ahora de cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer. Estamos en la parte final. ¿Qué vamos a decidir? Me gustaría hacer un llamado para tomar decisiones importantes frente a los desafíos y también a los peligros y a los males de este mundo. Todos nosotros sabemos que hoy nosotros vemos pálidamente y necesitamos de la fe para caminar en los caminos de Dios. Yo quisiera saber si Dios está sosteniendo mi fe o no. La fe no viene por otra cosa, sino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es la Biblia que va a sostener nuestro paso, nuestra necesidad de depender de Él siempre. Así que, ¿qué te parece si tomamos una vez más la decisión? Y ustedes están viendo que cada vez tomamos una decisión parecida, porque Dios no inventa, no hay nada nuevo. Él dice, la única forma que puedes sostener tu fe es que tú tengas una relación íntima con Dios a través de su palabra. Y si la palabra no ilumina nuestro camino y no alumbra nuestros próximos pasos, vamos a caminar en la oscuridad y vamos a tropezar. Que la palabra de Dios pueda iluminar tu vida todos los días. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias. Que tu palabra pueda iluminar nuestros pasos todos los días. Que nunca comencemos un día sin abrir tu palabra y dejar que nos guíe en este mundo oscuro. En el nombre de Jesús. Amén.